esta cosa y vamos a... Ya está. Ahí está. Entonces, lo que estábamos viendo la clase pasada era se tomó la calificación de los proyectos. Entonces, volviendo un poquito atrás, habríamos hablado de una etapa de formulación, es decir, hay un nivel que se llama la preinversión. ¿Ya? Preinversión es decir, acá se usan los grandes números, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, corresponde a la forma en la cual la empresa combina los insumos en el proceso productivo de manera eficiente. Es decir, aquí tratamos de encontrar nosotros cuáles son lo que es, por una parte, la inversión y los costos que ello comprende. Entonces, ¿qué es lo que se busca en esta diferencia entre la inversión y los costos? Que este excedente que se produce sea lo más amplio posible. Eso es, digamos, la idea principal que emana de todo esto. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, ¿ya? Vamos a emitir un juicio sobre la capacidad de este negocio o este proyecto, de modo de generar lo que llamamos flujos futuros. ¿Ya? Y estos flujos futuros tenemos que cuantificarlos. Entonces, para ello se van a definir indicadores de eficiencia, los cuales a través de esos indicadores vamos a ver si es buena o mala esta idea. Ya vamos a hablar acerca de los indicadores económicos que implica todo aquello. Entonces, cuando un proyecto hablamos que es bueno, tenemos que mirarlo desde dos perspectivas. Una, desde la perspectiva privada, en la cual mide solo la capacidad de generar riqueza para los inversionistas, ¿ya? Porque no olviden que lo que se busca de parte del inversionista es, digamos, el mayor éxito del punto de vista del retorno de la inversión. ¿Ya? Lo que se quiere medir, entonces, es la forma como se genera riqueza para los que intervienen en ese proyecto. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la perspectiva social, entonces va a corresponder a los cambios sociales que contrae este proyecto, que provoca este proyecto. Esa es la cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero de la primera fase de la evaluación de proyecto. Aquí hay varias fases, ¿ya? Si ustedes se están dando cuenta a medida que estamos viendo. Primero, tenemos la parte de la gestión de empresa, es decir, lo que la empresa en sí busca en un proyecto es detectar oportunidades de mercado. Claro, es decir, de todo lo que se está realizando dentro del mercado, dentro de esa realidad económica, lo que se busca es qué oportunidades existen. Entonces, en base a esas oportunidades que existen, se establece una cierta idea de mercado, una cierta idea de negocios. ¿Ya? Y ahí sale lo que llamamos un proyecto que podría, en cierto modo, beneficiar. ¿Ya? Ahora, vemos nosotros que el objetivo del negocio, primero que nada, se busca, ¿ya?, un crecimiento. Este crecimiento, si tiene rentabilidad, lo más lógico que va a provocar va a ser que haya sobrevivencia de aquella idea, de aquel proyecto. Porque si nosotros miramos que si tenemos un proyecto y no tiene crecimiento, se estanca, por cierto, no genera rentabilidad, no es un buen negocio y por tanto se agota rápidamente, es decir, la sobrevivencia es demasiado corta. A eso se le llama este objetivo de negocio. El objetivo tiene esos tres aspectos: un crecimiento, una rentabilidad y una sobrevivencia. Veamos la siguiente. Entonces,
para esto, nosotros tenemos que, en este proceso de negocio, surgen preguntas. La primera pregunta es, ¿qué hacer? La otra es, ¿cómo hacerlas? Y la última, ¿cómo me ordeno? Entonces, fíjense que hay 4 fuerzas que en cierto modo van a estar de algún modo afectando al planificador. Una es la planificación del qué hacer, una organización, ¿ya?, del cómo hacerla, y cómo me ordeno tiene una dirección y un control. Es decir, de alguna manera, esta dirección tiene que ver con la planificación y la organización, ¿cierto? Pero también tiene que ver cómo nosotros detectamos lo que está ocurriendo una vez que ya esto está empezando a marchar, ¿cierto? Entonces tiene que haber un control. Eso es indudable, ¿ya? Siempre, siempre, cualquiera que sea la solución que uno encuentre, una vez que el proyecto se inicia, tiene que tener un modo de ser controlado, es decir, de algún modo testeado, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta que deseen hacerme. Por favor, háganla. Yo no procedo. ¿Ya? ¿El resto está todo bien? ¿O hay algo que...? Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué cosas son necesarias en esta estrategia? Primero, tenemos que mirar 2 cosas. Una, un análisis externo y también un análisis interno. ¿Cómo así? Bueno, cuando hacemos un análisis externo, lo que buscamos nosotros, en cierto modo, es qué cosa nos puede afectar dentro del mercado a lo que queremos hacer. Y el análisis interno es lo que poseemos nosotros para poder proyectarnos hacia afuera. Ambas cosas, de alguna manera, van a chocar o se van a reforzar. Entonces, dentro de la primera formulación está la estrategia. Una de ellas es establecer una cierta misión. Es decir, qué cosa es lo que yo estoy planeando hacer, a dónde está dirigida, ¿cierto? ¿Cuál sería la misión de esto? Le preguntamos nosotros, ustedes seguramente han entrado a la página de la universidad. Y en la página de la universidad hay varias declaraciones. Una de ellas es la misión de la universidad. Y los otros son los objetivos. Esto es importante, porque la misión, en cierto modo, marca el primer paso, marca lo más trascendente de todo, es decir, lo que yo estoy dispuesto a hacer. Lo segundo son los objetivos, es decir, a qué cosas me voy a dedicar específicamente. Y aquí viene el análisis interno, ¿cuál sería mi ventaja competitiva con respecto al resto? Y lo tercero, ¿qué planes de inversión yo poseo? Entonces, una vez que tengo esto claro, paso a un segundo pie, que es la implementación de la estrategia. Si yo tengo claro esto, no puedo quedar aquí. Entonces tengo que de algún modo darle forma. Entonces, tengo que ver con qué personas voy a contar, qué personas van a intervenir, si tengo necesidad de contratar o no tengo necesidad de contratar, qué tipo de organización voy a realizar, cuáles son mis áreas claves, es decir, aquellas más sensibles a ser afectados por el medio adverso, y también los sistemas de dirección que se van a implementar. Lo último, cuando ya se ha completado esto, nos vamos a abocar al control de gestión, que dice relación con los planes de acción que se van a hacer. Es decir, de aquí ya está dándole forma. ¿Y cuáles son los indicadores? Es decir, cuáles son los indicadores económicos que se van a establecer para poder saber si lo que estamos haciendo está en buen pie. Y lo último, de qué presupuesto estamos nosotros estableciéndonos. Es decir, qué presupuestos tenemos, ¿ya?
con cuánto dinero, con cuántos recursos económicos contamos. Eso es importante, ¿ya? Si ustedes se fijan, la cosa no es tan así nomás, ¿cierto? Tiene muchas cosas que, eh, que ver aquí, que inducir, que controlar. Por eso es que los proyectos de inversión no son fáciles y llegar y hacerlos. No, demoran un tiempo, ¿ya? Es por eso que muchas veces uno dice, no, si nosotros necesitamos en el país mayores inversión. Sí, de acuerdo, ni un problema. Tendríamos más trabajo, más tecnología, etcétera. Pero hay que ver todas estas cosas que tienen que implementarse y estudiarse. Por eso es que no son instantáneas. El dinero es una parte nomás. Lo otro, que ustedes se dan cuenta, ya hay muchas cosas que no son parte del dinero. Son parte de una cierta orientación estratégica. ¿Ya? Entonces, el negocio lo vamos a mirar nosotros como una especie de sistema. ¿Ya? Un sistema en el cual nosotros contamos con un ambiente externo. El ambiente externo es todo aquello que afecta al proyecto. ¿Ya? Resulta que también nosotros desde adentro vamos a mirarlo. Que lo que necesitamos nosotros para poder defender o implementar o competir con este medio externo son aspectos políticos y legales. Es decir, si yo voy a hacer una inversión en la cual legalmente se me impide por motivos ya sea ambientales o digamos, qué sé yo, ¿ya? Entonces no se puede hacer, por motivos políticos también. Si hay un país que está convulsionado políticamente, difícilmente yo voy a querer hacer inversiones ahí. Tenemos que ver también los aspectos tecnológicos. El ambiente tecnológico es qué tecnología tengo que aplicar, con qué tecnología vamos a contar. Tenemos que ver el aspecto económico, que es también importante, los recursos que se va a contar. Tenemos que ver el medio ambiente y el aspecto social. El medio ambiente es decir, ¿qué legislación ambiental existe? Requisitos ambientales para poder llevar a cabo ese proyecto. Y luego la parte social, es decir, qué recurso humano se cuenta también. Entonces, aquí hay que ver tres aspectos. Cuando ya esto es una parte, tengo que conjugar esto con lo que existe. Es decir, de alguna manera, tengo que ver con los clientes. ¿Qué clientes voy a tener? ¿Qué estrategia voy a implementar? ¿Y cómo voy a ver la competencia? ¿Cómo voy a competir con estos clientes y la estrategia para competir? Fíjense que este medio ambiente rodea todo esto. Preguntas. No, por acá. Ya. ¿Se entiende bien? Sí. Ya. Ahora, aquí vienen las cuatro fuerzas que llamamos las fuerzas de Porter. ¿Ya? Fíjense que esto es, ustedes tienen que siempre, en una evaluación de proyecto, tenerlo siempre presente. Estas cuatro fuerzas son las que en cierto modo modifican, acrecientan o potencian un proyecto. Yo tengo que tener, primero que nada, ver cuáles son las amenazas que tengo de posibles competidores que podrían entrar. Tengo que tener también el poder negociador que tienen los compradores. Es decir, si yo voy a producir, no sé, por un cierto artículo, por supuesto que me voy a encontrar que los que me van a comprar aquello tienen un cierto poder negociador. ¿Ya? Entonces, pero también voy a encontrar que para poder fabricar ello necesito materia prima. Entonces también va a haber un poder negociador de parte de los proveedores. Pero también me voy a encontrar de que lo que estoy fabricando también puede ser
bienes que pueden ser sustituidos, reemplazados por lo que estoy haciendo. Es decir, hay aquí una amenaza de los sustitutos. Si usted se fija... De hecho, se salió. Ahí volvió. No se escucha, profe. Ahí sí. Ya, de nuevo entonces. Vamos. Ahora sí. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Ven? ¿Ah? Sí, profe, yo lo escucho. Ya, Sí, ¿el profe. resto? Sí, también lo escucho. Sí. Ya. ¿Ven el power también? Sí, profe. Ya, perfecto. No sé, yo a veces, a esta hora ocurre siempre este fenómeno. Debe ser porque hay mucha gente que trata de conectarse. Digo yo, ¿ya? Y por lo tanto se cae esta señal. Bueno, lo que estamos viendo es las 4 fuerzas de Porter. ¿Alguna pregunta, muchachos, al respecto? Profe, Ya. profe, lo de amenazas entrantes, ¿a qué hace referencia? Las amenazas entrantes. Muy bien. Resulta que, suponte tú, que tú tienes este proyecto y resulta que no solamente tienes personas que te van a comprar tu producto, también te van a vender tu materia prima, pero también van a haber amenazas de sustitutos que pueden reemplazar lo que tú estás fabricando, pero también pueden haber, al ver que tu negocio es exitoso, otros quieren también participar en el mercado y quieren también entrar a producir lo mismo que tú. Por eso se llama amenaza de entrantes. ¿Me entiendes? Ok. ¿A alguien le quedó claro o no? Sí, profe, quedó claro. Ya. Aquí en Chile, por ser hace ya muchos años, nosotros tuvimos una gran crisis económica. Entonces, la crisis económica se debió a que no teníamos otra alternativa que cambiar el modelo económico que existía hasta ese tiempo, que era un modelo de tipo monopólico, ¿ya? En la cual estaban ausentes las importaciones y las exportaciones eran muy escasas. Solamente se exportaba cobre. Por tanto, se cambió ese modelo y se cambió el modelo a un modelo exportador. Pero para cambiar ese modelo exportador, ¿qué ocurrió aquí en Chile? Ocurrió que la gran mayoría de las empresas quebraron, pero no quebraron porque se les antojó, sino que cuando usted abre el mercado al mercado exterior, al mundo exterior, se tiene que encontrar que con todo esto que está aquí. Es decir, de alguna manera van a haber personas que van a vender también otros productos y lo van a hacer con quizás un precio menor. Y por tanto, si usted no puede competir con ello, lamentablemente va a quebrar. Entonces, aquí no, cuando se abrieron las fronteras económicas, lo que ocurrió de inmediato fue en el rubro textil. ¿Qué pasaba? El rubro textil, o sea, la economía nuestra en esa época, fijaba aranceles. Aranceles son los impuestos a las importaciones. Si usted compraba, no sé, un par de blue jeans, entonces tenía que pagar en la aduana un impuesto bastante alto. Y por tanto, de hecho, el precio con que ingresaba al país era bastante alto y con eso, en cierto modo, entre comillas, se protegía la industria nacional. Eso se creía que se protegía. Pero no era así, era falso. ¿Ya? Era una falsedad absoluta. ¿Por qué? Porque resulta que con eso lo que se crearon fueron grandes monopolios. El textil, teníamos Yarur,
y suman. 2 industrias solamente. ¿Ya? En la parte tazas y qué sé yo, teníamos los apencos, y no hay más. Y así, todo era muy reducido. ¿Ya? Pero esas empresas que así funcionaban, adolecían de algo que les pasó la cuenta posteriormente. No habían hecho, ellos se sentían muy cómodos dentro de la economía nuestra, no habían hecho avances tecnológicos, es decir, no habían renovado. ¿Para qué renovar? ¿Para qué invertir en nuevas tecnologías si con lo que tenían nadie podía competir con ellos porque nadie podía importar? Los aranceles eran demasiado altos, así que no podían para nada. ¿Ya? Les cuento una sola. Yo me acuerdo que tenía un amigo en el barrio y una tía le trajo de Estados Unidos un par de blue jeans. Imagínense, blue jeans, esto, no sé, los Wrangler, qué sé yo. Este tipo andaba, no sé, pues iba a las fiestas con ese blue jean y todos lo admirábamos por el blue jean, porque todos queríamos un blue jean igual. ¿Por qué? Porque aquí no se fabricaban blue jeans. Así de simple. Entonces hubo una empresa que trató de hacer blue jeans y se llamaba Pecosville. Pero no, usted es más ordinario que peluca de Tony de circo pobre, ¿ya? Mala la tela, se arrugaba, qué sé yo. Pero nos adaptábamos a eso y tratábamos de andar con esos blue jeans, entre comillas, los Pecosville que le llaman, ¿ya? Después aparecieron otras, qué sé yo, en fin, pero no podían competir, ¿por qué? Porque no tenían tecnología para hacerlo. Así de simple, y no nos interesaba tampoco. Y nosotros acá, como poder comprador, teníamos que conformarnos con lo que había. Y se acabó, exactamente. ¿Ya? Bueno, cuando se abrieron las fronteras económicas, la industria textil estaba atrasada con respecto a la industria internacional más o menos en 25 a 30 años. Con eso les digo todo. Ese era el atraso tecnológico que tenía. Indudablemente, no pudieron cambiar. A pesar de que el gobierno les dio un plazo de 5 años casi, para que renovaran, porque se sabía que esto iba a ir, para que renovaran sus estrategias. No lo hicieron. Pensaron que no lo iban a hacer. Pero sí se hizo. Y con eso se liquidó la industria textil. De un viaje. De un viaje. Entonces, ¿por qué? Porque después salía más fácil importar y no producir acá. ¿Ya? Nosotros no producimos algodón, tenemos que importar algodón, en fin, un montón de otras cosas. Bueno, eso es lo que le llama amenazas entrantes. ¿Ya? Es decir, usted va a hacer algo, pero también hay otros que también van a querer hacer lo mismo. Y a propósito de eso, como hubo una gran cantidad de gente que quedó sin trabajo, se le pagaba la indemnización por año de servicio. Y bueno, y se pagaba bien porque se pagaba por los años efectivos que estaba laborando, no 11 años solamente, sino que está 25, 30 años y le pagaban los 30 años. Y muchos de ellos invirtieron en furgones paneños, pero otros también lo hicieron para, qué sé yo, otro tipo de estrategia, pero la gran que saltó así, pero a la vista, eran las vulcanizaciones. Brotaron, pero como callampa, por todas partes, vulcanizaciones. ¿Por qué? Porque los vehículos tenían y funcionaban con sus ruedas y con sus cámaras internas. Entonces, se pinchaban las ruedas, qué sé yo, y eran muy apetecidas las vulcanizaciones. Y además, no gastaban tanta, ¿cómo se llama?, en gastos internos de producción, ¿cierto? Entonces era un negocio muy bueno. Y como era bueno, todos querían participar también. Y se llenó. Ahí tiene usted la amenaza de entrante. Pero la tecnología cambió. ¿Cómo cambió? Sí, pues se cambió. Ahora las ruedas no tienen esas cámaras internas. Y por eso es que ya casi no se pinchan las ruedas. Además, casi todos los autos son nuevos. Los neumáticos duran cualquier cantidad de tiempo. ¿Y qué pasó? De a poco empezaron a desaparecer las vulcanizaciones. Ya no son tan abundantes como antes. ¿Ve? Entonces ahí tiene usted un ejemplo de lo que es la amenaza entrante. No sé si te quedó claro lo que dije.
Muchachos, ¿me escucharon o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. ¿Estamos ok? Bien. Sigamos entonces. Entonces, ¿cuál es la esencia de la estrategia? Entonces, elegir una manera distinta de realizar las actividades. Esa es una idea genial. Si todos hacen de una cierta manera, ¿por qué yo tengo que hacerlo igual? Hago una manera distinta. Hacer actividades distintas a las de los competidores. Esa es la idea. Cuando usted hace eso, marca distancia, marca diferencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué es estrategia? ¿Ya? Entonces, es una creación de una posición única y valiosa. Fíjense, posición única y valiosa, que incluye un conjunto de distintas actividades para lograr el éxito. Entonces, para ello es necesario contar con eficiencia operacional y descarte de elementos. A ver, ahondemos un poco estos dos conceptos. ¿Qué es para ustedes la eficiencia operacional? ¿Quién me puede hablar acerca de eso? De la eficiencia operacional. ¿Será, profe, que no hayan así como muchos gastos de sobra, que todo sea como lo más eficientemente utilizado, sin valga la redundancia, dentro de las operaciones de producción? Sí, o sea, de hecho, lo que se busca es el mínimo costo. Eso va a ser siempre. Entonces, cuando hablamos de operacional, significa la forma como usted va a fabricar algo, no solamente del punto de vista material, sino también humano. Es decir, qué elementos va a intervenir para poder hacer una determinada pieza, un determinado bien. ¿Y quiénes los van a fabricar? ¿Cuántas personas van a operar aquello? Entonces, se busca siempre el mínimo número, ya sea de material como de personas. ¿Ya? Y también el descarte de elementos. Es decir, pueden haber elementos dentro de la operación que están de más, entonces hay que descartarlos. Yo me acuerdo que hace unos 40 años atrás leí un libro acerca de costos de un norteamericano que estaba haciendo un análisis en una empresa de enlatados en conserva. Entonces, para sellar los tarros, le echaban más o menos como 10 gotas de soldadura. Entonces vino este tipo y le dijo, señores, les digo que lo que están haciendo es una aberración. Están gastando demasiada soldadura. ¿Pero cómo? Sí, bastan 5 gotas, dijo. O sea, al 50% menos, sí. Bueno, le pusieron 5 gotas y quedaron cortos. Le pusieron 6 gotas, quedaron casi justo. Finalmente terminaron con 7 gotas. Es decir, fíjense lo que ocurrió. Cuando usted bajó de 10 gotas de soldaduras a 7, estaba ahorrando 3 gotas de soldadura. Es decir, aquí hay un descarte de elementos. ¿Cierto? Ya. La pregunta es, bueno, ¿y en qué benefició aquello? ¿Sabe usted lo que le benefició? Resulta que esas 3 gotas que usted no gastó, al año significaban no sé cuántos millones de dólares. Que eso lo invirtieron en nuevas tecnologías. Mire, por 3 gotas de soldadura. ¿Qué la hay ando? ¿Ah? No, le cuento otra talla, otra idea. A ver si me inspiro y pongo a hablar más. ¿Se ve ahí? ¿Ya? ¿Estamos bien o no? Sí, sí se ve. Ya. Entonces, mire, según
lo que estoy haciendo aquí, muchachos, es esto. Tratar que me quede lo mejor posible. Bueno. Posible no, ¿por cierto? Bueno. Traté de hacerlo lo mejor posible. Entonces, acá, una línea. Aunque ustedes no lo crean, eso que dibujaba es un perno. ¿Ya? Un perno. Entonces, supongamos que según las normas DIN, que son las normas internacionales, ¿ya? La tuerca que tiene que formar el aprete, ¿ya? Tendría que tener, a ver, esta es la tuerca. Ya. Supongamos que esta es la tuerca. Ay, qué terrible. Ya. Ahí. Entonces, supongamos que aquí yo voy a instalar una cierta pieza. Aquí. Y que va a ir sujeto contra el perno. Puede ser un pedazo de acero, lámina, madera, lo que ustedes quieran. ¿Se entiende el dibujo, no? ¿Muchachos? Sí, profe. Ya. Entonces, según la norma DIN, debería, entre este punto y la tuerca, eso es lo que dice la norma internacional, dejar una distancia de aquí hasta acá de 5 milímetros. Ya, se entiende que son milímetros, ya. ¿Estamos? Listo. Entonces, cuando hicieron el estadio para los Juegos Olímpicos de Múnich, el estadio se proyectó techado. Es decir, fue un acierto que de la época de los romanos ya no se colocaba un techo en un estadio. Y la cúpula era una forma como esta que está aquí, la cual tenía una forma retráctil, ¿ya? Que permitía separarse hacia atrás o hacia adelante. ¿Ya? Entonces, resulta que los alemanes no les gusta la soldadura. Para ello, todo tiene que ser apernado. ¿Ya? Y la verdad es que son muy, muy buenos en ese aspecto. Entonces, vinieron estos tipos y dijeron, señores, estos 5 milímetros que están acá es un derroche. Por lo tanto, esto hay que eliminarlo, tienen que cortarlo. Oiga, pero imposible, pues señor, le decían, si esto es un elemento de seguridad contra las vibraciones, contra los sismos, porque este pen no se puede soltar, ¿cierto? Porque aquí va unas arandelas y qué sé yo. Tiene que quedar 5 milímetros como sujeción. No, hay que soltarlo. Entonces, o sea, hay que cortarlo. ¿Qué hicieron? Inventaron un líquido que le echaban entre medio del hilo cuando usted hacía el apriete final. Ese líquido se llama Loctite. Loctite. ¿Lo conocen? No. Bueno. ¿Qué tiene este líquido? Este líquido cuando se introduce dentro de las cavidades que forma el hilo,
lo que hace es expulsar el aire que hay adentro. Lo expulsa. Y cuando lo expulsa de esa manera, se forma un vacío y queda como sellado al vacío. Y al mismo tiempo, cuando se seca, hace un sello y no puede volver a entrar aire. Mire qué interesante. Uno dice, bueno, yo soldado esa tuerca, y pone si cuando quiere soltarlo, muy bien, usted simplemente lo calienta, esto, ¿ya? Más o menos a 90 grados, ¿ya? Con un soplete, y con eso disuelve lo que es el Loctite que está aquí, lo quema, y fácilmente, ¿cómo se llama? Suelta ese perno. Ahora, con estos 5 milímetros y por todos los miles de pernos que colocaron acá, alivianaron, yo no me acuerdo bien la cantidad, no sé cuántas toneladas, el peso de esa cúpula. ¿Se dan cuenta, muchachos? Que muchas veces uno dice, oiga, 5 milímetros no son nada. No, no son nada cuando son pocas, pero cuando son miles y miles, eso es mucho. Es mucho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. ¿Les quedó claro? Bueno, eso le da a ustedes una idea de lo que es la eficiencia operacional y la descarte de elementos, ¿ya? Que al final le significa, ¿ya?, al proyecto mismo una mejor estrategia, una mejor diferencia entre inversión y costos, ¿cierto? Bueno, sigamos. Entonces, tenemos que, en base a esto que está aquí, que hemos visto recién, que es la eficiencia, la eficacia, tenemos que encontrar la productividad, de cómo hacer más en menos tiempo. Eso se llama productividad, ¿ya? Por eso que la tecnología lo que hace es modificar esto que está aquí, que es la productividad. Piensen ustedes lo siguiente. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes, bueno, dejaron de ver las boletas hechas a mano? Que ahora se ven en algunos almacenes nomás, ¿no es cierto? Y eso. Pero hablemos de unos 10, 12 años atrás, que todavía se usaban las boletas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora son muy escasas. Piensen ustedes qué sucedería en un supermercado si la cajera tuviera que hacer boletas a cada uno de los compradores. Se volvería esto un cumpleaños mono, ¿no es cierto? Pero resulta que la tecnología, la computación, aumentó la productividad, es decir, atiende y procesa más cantidad de personas en menos tiempo. Y eso redunda en eficiencia y en eficacia. ¿Estamos? ¿Preguntas? Por eso ustedes cuando vayan a hacer algo, ¿ya?, o cuando quieren aplicar estos criterios en su propio trabajo, en el quehacer que ustedes tienen día a día, piensen siempre en estas tres cosas: la eficiencia, la eficacia y la productividad. Y no se van a perder nunca, ¿ya? Entonces tenemos que ver la otra pata que tenemos nosotros cuando hacemos un proyecto, que es la competencia. Entonces, la competencia es por la rivalidad entre empresas. Sí, pues, todas ellas compiten entre sí y que desean satisfacer la misma necesidad. Piensen ustedes en lo que son las industrias de las bebidas. Todas ellas desean satisfacer la misma necesidad que tienen las personas de degustar un determinado jugo o una determinada bebida. La industria de los vinos también, ¿cierto? Las personas necesitan tomar un buen vino. Y ahí ustedes pueden ver que la cantidad de empresas que desean satisfacer la misma necesidad son hartas. Y entre ellos hay una rivalidad. La rivalidad es en cuanto a la calidad, en cuanto al precio. Entonces, resulta que para poder salir adelante en esto, hay que desarrollar estrategias
para lograr un mejor desempeño. Entonces, aquí viene el problema, que en este desarrollo de estrategia va a sobrevivir aquel que tiene ventajas únicas, es decir, tiene las mejores ventajas que el otro no puede replicar. Segundo, hace diferencias que el mercado valora. Cuando uno va a comprar un vino, ¿cierto? Lo primero que se le viene a la cabeza, un gato negro, ¿cierto? O un 120. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera ha marcado diferencia entre los demás vinos. Ahora están los Misiones y todo el cuento. Pero cuando va a comprar una bebida, está la rivalidad entre la Coca-Cola y los otros, ¿cierto? Entonces también la empresa que va a ser exitosa es aquella que se adapta a los cambios en forma rápida. Este es el mejor aspecto de todos. Es decir, la empresa, la estrategia que se usa, no puede quedarse dormida. Siempre tiene que estar ojo a visor y adaptarse a los cambios que de una u otra forma se están produciendo. ¿Ya? Hoy en día tenemos con el asunto de la pandemia múltiples actividades que se han desarrollado por parte de las personas. Yo conozco muchas personas que antes iban a trabajar normalmente y hoy día son muy exitosos haciendo tortas, haciendo pan y haciendo otras cosas de tipo culinario. Y les ha ido bien. Incluso hay un vecino por acá que hace estos can roll, ¿ya? Estas comidas chinas, los sushi, todas estas cuestiones. Y le ha ido bien. Y esto, de alguna manera, ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque el tipo lo hace con muy buena presentación y lo hace en forma con muy buen sabor. ¿Ya? Entonces, se adaptó a los cambios y permite competir con el resto. Porque no es una sola, hay muchos que hacen lo mismo. ¿O no? ¿Cierto? Muchos. ¿Preguntas? No, profesor. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya. ¿Se habían ustedes imaginado tanta cosa o no? ¿Ah? Más o menos. Más o menos. Bueno, ahora está usted entendiendo el porqué. El porqué, muchachos, y esto lo hablarán bien en serio. Del 100% de los que inician las actividades antiimpuestos internos, a fines de año muere el 50% y más. Y de ese 50%, el segundo año muere el 40%. Para que ustedes sepan y tomen conciencia de esto. Cuando se destruye una industria, cuesta mucho recomponerla. Mucho. Porque no todos tienen la capacidad para ver todo esto que está aquí, pero aún más, para poder, de alguna manera, echar a andar su propio capital con un cierto grado de riesgo. No todos somos, no todos somos, que nos gusta el riesgo. No a todos nos gusta apostar. La mayor parte somos adversos al riesgo. Por eso es que no todos son personas que son emprendedoras. Ese es el problema. ¿Ya? Sigamos. Entonces, Pero dime, realmente, disculpe, dímelo. realmente es un problema que no todos puedan emprender, porque si no la competencia no sería mucha. Lo que pasa, hija, que tenemos un problema como seres humanos de tipo psicológico. ¿Ya? La persona, cuando Spengler hablaba de eso, que era un gran psicólogo, decía que el ser humano se ve compelido ante un peligro a hacer cosas extraordinarias. Muchas veces. Los emprendedores que tenemos hoy día, actualmente, se ven
impelido por la actividad que no hacían antes. Para ellos quizás muchos de ellos era muy cómodo ir a una oficina y ganar un sueldo. Pero cuando no existe eso, se ve compelido a hacerlo en forma dramática, se puede decir. Pero cuando uno hace las cosas dramáticas, le afloran un montón de ideas. Pero también esas ideas van en el sentido de qué es lo que otros hacen. Pero la parte final está en la decisión. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? Y esas cosas tienen que superarlas. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Mira, yo siempre, ahí me gusta mucho ir a la feria. La verdad es que yo acepto siempre las invitaciones cordiales que me hace mi señora cuando me invita a la feria. ¿Ya? Toma, ahí tenéis hay 3 bolsas, me dice, y acompáñame. Listo, y yo voy feliz. ¿Ya? Pero me gusta ver cómo son las actitudes y la psicología de aquellas personas. Fíjense lo interesante que es la psicología de esas personas. ¿Qué es lo que tienen en sus mesones, en los escaparates ahí? Sacos de papas, de naranja, de lo que sea. Y prácticamente tiran todo ello a la ruleta rusa. Pero yo me doy cuenta que ellos no tienen la actitud que podríamos tener nosotros. El temor. No sienten ese temor al fracaso. No. Lo hacen con una propiedad que a mí me gusta, me encanta escucharlos hablar. Y cuando ofrecen su mercadería a los hombres, a las mujeres, sobre todo a las mujeres me gustan, lo hacen con una propiedad muy alta. Muy alta. ¿Ya? Y no se aminoran, en el sentido de que les pueda ir mal. No, estuvo lento, dicen. No dicen que estuvo malo. Pero se escucha súper cortado. ¿Ya? No dicen que estuvo malo, dicen que estuvo lento. Así de simple. Y siguen el otro día, y el otro día, y el otro día. Es así. Y esa actitud no todos la tenemos. No todos la tenemos. Yo he estudiado mucho economía, empresa y cuánta cuestión. Yo veo el estado de resultados. Toin. No se le escucha, profe. No se le escucha, profe. Se está hablando. Ahí está. ¿Ahora se escucha y se ve o no? Sí, ahora sí. Ya. Entonces, como les decía, yo la verdad es que puedo ver de inmediato, igual que un médico, se al tiro qué enfermedad tiene esa empresa. Al tiro. Me doy cuenta de inmediato. Pero soy pésimo para los negocios. Yo tengo corazón de abuelita. ¿Ya? Mi señora no. Mi señora, pero es bala para los negocios. Ella ve de ajo el alquitrán. Yo traté varias veces de hacer negocio. Pero tenía un gran defecto. No sabía cobrar. Eso es fatal. No sabía cobrar. ¿Ya? Pero lo Se le peor de escucha todo, cortado, profe, o ahora no. ahora se escucha cortado por la flauta. ¿Es? Por ahí, ¿la mejora o no? Por ahí. Ahí volvió. Ahí volvió, ya. Entonces, no sabía cobrar. Por cierto, que con esa actitud no iba a ninguna parte. ¿Ya? Ya, ahí. ¿Estamos bien ahí o no? Sí, ahí sí. Ahora sí. Volvió. Entonces, claro, pero no todos tenemos dedos papianos como para ser emprendedores. ¿Ya? Traté varias veces de hacerlo, pero no,
no hubo caso. ¿Ya? Y tampoco, ¿cuántas veces me ofrecieron cuando estaba más joven trabajar en bancos y qué sé yo? En una oportunidad era un muy buen sueldo. ¿Ya? Entonces me dijeron, oye, hay una pega, me dijo, en ese tiempo el Banco Sudamericano. Ya le dije yo, y no, el sueldo es tanto. Ponía los ojos con signo peso dentro. ¿Y en qué área? Le dije. Cobranza. Ah, no, le dije, no sirvo para eso. Ratero. Claro, no sé cobrar. Ya, muchachos, sigamos. Entonces, veamos que la competencia puede venir desde dentro o de fuera de la industria. Mire qué interesante esto. Veamos. Cuando hablamos de productos similares o sustitutos, la amenaza viene de afuera. ¿Cierto? Las industrias siempre se orientan a distintas demandas. Fíjese lo que estamos. Todo esto viene de afuera. Es decir, tenemos que ver cuál es la demanda existente, es decir, cuál es el mercado que existe. ¿Cierto? Las personas que van a demandar lo que se está pidiendo. ¿Cuál es la demanda latente? Es decir, lo que podría ser. ¿Cierto? ¿Y cuál es la demanda incipiente? Es aquella que está recién iniciándose. Ahora, un competidor puede ser una empresa existente, ¿cierto? El competidor que puede competir con uno. Una empresa nueva, esa que está recién ingresando también, hacerle competencia a uno. O esta empresa nueva lo que puede hacer es desarrollar nuevos productos o servicios. O compró la idea a otra empresa, ¿cierto? Ahí están las amenazas. ¿Ya? Por tanto, cuando vamos a tener distintas líneas de producto, aquí se forma lo que llamamos el Me Too, yo también. Es decir, cuando, fíjense, hay algunas actividades económicas que son bastante exitosas, hay muchos que también quieren participar en eso. Entonces, eso se dice, yo también quiero. ¿Ya? Y viene lo que llamamos el producto mejorado, es decir, todos los que van a entrar a hacer esto, de alguna manera lo van a mejorar. ¿Para obtener qué? Un producto nuevo, de alguna manera. ¿Ya? El ámbito de competencia de los participantes puede afectar la rivalidad de la competencia. Claro, por supuesto que sí, va a haber rivalidad en la competencia. Ya sea en un área de negocio, que pueden ser uno o múltiples segmentos, pero también puede ser de cobertura geográfica, es decir, hay algunos que están instalados en el sur, en el centro, en el norte, que de alguna manera tienen su área geográfica de, llámese, participación económica. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos nosotros el análisis de la competencia. La competencia puede, de alguna manera, tener imagen y posicionamiento. Siempre se va a tratar de hacer eso. Va a buscar objetivos y compromisos. Va a buscar estrategias. No se pasa bien la cuestión. No tengo entonces. Va a buscar también de algún modo una organización y una cultura. Va a establecer las competencias de algún modo, barreras de salida. También la competencia va a mostrar fortalezas y debilidades. Pero tenemos que ver también los costos. Y el tamaño y crecimiento y rentabilidad. Fíjense todo lo que incide en las acciones de la competencia. No están así nomás, ¿cierto? Entonces, ¿cómo identificamos a los competidores? Identificar los competidores en cada segmento o mercado. Hay que definir, ¿cierto?, los grupos estratégicos. Hay que buscar. Qué terrible, muchachos. Ya, ahí se ve bien nuevamente o no. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Ya, ahí llegó nuevamente la señal, pero no llegó del todo. ¿Ya? Conectado, ya, perfecto. Ya. Entonces, tenemos que ver cuál es su cultura, la misión, los objetivos, quiénes son los ejecutivos administradores, cuáles son las fortalezas y debilidades, estrategia de marketing actual, en fin.
Entonces, vamos a hablar de algo creando nuestro propio negocio. Vamos a ver qué podemos decir aquí. Primero te voy a hablar del perfil del proyecto. De ahí hemos hablado nosotros algo, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a hablar del perfil del proyecto. Entonces, veamos. El proyecto, que es la idea, ¿no es cierto?, nace de un mercado desde el punto de vista de los proveedores, por un lado. Y el otro, el mercado de los consumidores. Es decir, en estos dos ámbitos, entre los consumidores y los proveedores, de alguna manera, nosotros establecimos ese proyecto, le buscamos el perfil. Pero también tenemos que buscarle cómo vamos a distribuirle a los consumidores. Y estos distribuidores, de algún modo, también a los intermediarios, ¿cierto? Entonces, resulta que nosotros tenemos, cuando iniciamos con la idea del proyecto, que esta es la idea, el grado de incertidumbre es muy alto. Claro, pero cuando hablamos del estudio, el costo es cero casi, porque estamos hablando de la idea. Puras palabras al viento, puras ideas que se van y se conversan con otros. Por tanto, el costo es muy bajo, ¿cierto? Pero la incertidumbre es alta. No sabemos si esto resulta o no resulta. Pero cuando le damos forma a esta idea y le buscamos un perfil, entonces el costo ya empieza a subir un poco porque empezamos a ingresar a esta idea nuevos elementos. Y de algún modo los costos empiezan a aumentar. Pero cuando buscamos perfil, la incertidumbre que teníamos al principio ha ido disminuyendo. Después nos gustó lo que aprobamos la idea, aprobamos el perfil y nos vamos a una prefactibilidad. Por cierto, la incertidumbre en ese caso va a disminuir también, pero los costos de prefactibilidad para poder llegar a ello van aumentando. Y finalmente tenemos la factibilidad, es decir, cuando ya echamos a andar este asunto, y entonces el grado de incertidumbre es mínimo, pero la factibilidad se nos transforma en el máximo costo que nosotros tenemos. ¿Se dan cuenta? Que el perfil del proyecto tiene esto, una gran incertidumbre al principio, que en la medida que nosotros le vamos quemando etapas, la incertidumbre va bajando, pero los costos sí van subiendo. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Entonces, cuando hablamos de una formulación y preparación, lo que tenemos que ver nosotros es obtención y creación de la información. Pero no solamente nos podemos quedar con eso. Tenemos que construir lo que llamamos los flujos de caja, ¿cierto? Es decir, la formulación y preparación está por la obtención y creación de la información para disminuir la incertidumbre, construcción de los flujos de caja para llevar la factibilidad a todo aquello, ¿cierto? Pero en toda la obtención y creación de información necesitamos el estudio de mercado, necesitamos el estudio técnico, el estudio de organización. Cuando hablamos de la construcción de los flujos de caja y la rentabilidad, que es un análisis cuantitativo y de sensibilización, ¿ya? Aquí, cuando hablamos de sensibilización, se llama sensibilizar el proyecto, es decir, hasta dónde puede resistir el proyecto. Supongamos que nosotros tenemos un proyecto en el cual su consumo principal es el petróleo. Por cierto, que tendríamos nosotros que hacer una sensibilización del proyecto a cuál sería el precio máximo que podría soportar ese proyecto y cuál es el precio mínimo que nos daría una máxima rentabilidad. Y ahí está el estudio financiero. Y el último, acá abajo, que sustenta todo lo que está arriba, el estudio de impacto ambiental. Es decir, esto no puede estar subordinado a ser ignorado. Tiene que hoy en día estar en todo proyecto, impacto ambiental. ¿Ya? Por eso ustedes van a ser muy necesarios en ese aspecto. Entonces, el perfil del proyecto es la información recabada y va a dar las siguientes nociones al alumno. Razones de éxito de un negocio. Pues también razones de fracaso de un emprendimiento.
el nivel de competencia, el déficit de necesidades existentes no cubiertas por los negocios o servicios actuales. La idea es conocer el estado de la industria a nivel de entrega de productos o servicios. ¿Se fijan? También podemos, ustedes incursionar en el sector agroindustrial para la exportación de flores, pongámosle. Entonces es necesario conocer qué cosa. ¿Qué variedad de rosas, suponiendo que son las rosas las que está haciendo, se exportan a nivel latinoamericano? ¿Qué procesos de producción de las variedades más demandadas? Niveles y condiciones de producción de los diferentes países que exportan, entre otras interrogantes. ¿Mm? Si usted desea incursionar en el sector agroindustrial, en la producción de una nueva variedad de ovinos, ¿qué necesita reconocer? ¿Qué variedad de ovinos es la más recomendable para el mercado local? ¿Cuál es el proceso de reproducción, crianza de la variedad seleccionada? Niveles y condiciones de trazabilidad para la variedad evaluada, entre otras interrogantes. Si desea incursionar en el diseño gráfico, ¿ya?, a nivel de negocio electrónico, la pregunta sería, ¿cuál es el corazón del negocio? ¿Cierto? ¿Qué visibilidad exigen los clientes? ¿El nivel de tecnología de la empresa se adapta a los requerimientos del cliente? ¿Niveles y condiciones de seguridad para las transacciones? Son preguntas que se hacen. ¿Cierto? Preguntas, muchachos, de ustedes. No, profesor. Ya. Esta presentación, yo me parece que se las envía a todos, ¿ya? Que es la primera, esta, ¿cierto? Me imagino que todos la tienen. Profe, Dime. Dígame. no le digo que ya la envió. Ya, La tenemos. perfecto. Entonces, veamos. Vamos a buscar otra. Evaluación de proyectos. No quiero todavía entrar a lo que es la parte evaluación dura, se puede decir. Profe, Dime. consulta, pero por ejemplo, porque, no sé, por lo menos da la impresión que hay algunas empresas que centran como todo su mayor esfuerzo en el marketing del tema. Por ejemplo, yo tengo esa sensación de WON, Ya. porque WON claro, era un mercado sobresaturado de celulares en este país. Todos tenían, por lo menos, porque no sé, había un estudio que decía que cada persona tenía ya como dos, Sí, más o menos. sí, es verdad eso. Entonces, anda a venderle celulares a que ya tiene todo, está medio complejo, y WON entró derechamente por una cuestión de propaganda, ¿no? Así, pum. Bueno, Claro, sí. se tiró sus ofertas, pero el comercial, los primeros comerciales siempre llamaban la atención porque ellos como que centraron todo en el marketing como algo renovado. Sí, pero no. Esa es una parte. Esa es una parte. Porque esta es una empresa internacional, ¿cierto? Ellos hicieron el estudio de mercado nuestro. Lo que tú me estás diciendo, ¿ya?, es una empresa que está entrando y por tanto va a ser amenaza del resto, ¿ya? Entonces, tenemos que ver también que la gente que está ocupando los servicios de las empresas existentes no le gusta mucho cambiarse, a no ser que le entregue bastante, no solamente eficiencia, sino calidad, ¿cierto? Bueno, entonces, Sí. de calidad no se habló mucho de WOM. No hablaban de mucha calidad. Pero ya sabíamos nosotros dentro Se fue, profe. ¿Ah? Ahí, No, que por ahí se le cortó. sí. Pero al principio no se hablaba mucho de calidad. Pero resulta que nosotros ya conocíamos algunas empresas que eran, cierto modo, deficientes, ¿cierto? Algunas no tenían bastante buena calidad de servicio, ¿cierto? Y por tanto, había mucho abuso en el sentido de que nos mantenían nosotros como cautivos de sus productos. Eso afortunadamente cambió, ¿ya? Y uno puede cambiarse, rescindir de su contrato, etcétera, ¿cierto? Antes no, al tipo no había cómo, ¿ya?
Pero entonces tenía que sopesar esta empresa todo eso. Entonces dio la idea, ¿ya?, que era una empresa bastante avasalladora. Pero no, hasta ahora no se ha sabido nada, yo al menos, no tengo mucho contacto con gente que tiene esos teléfonos en cuanto a la calidad de la entrega. ¿Cierto? No existe. Lo que sí te muestra de que los precios son bastante bajos con respecto al resto y te dan un montón de facilidades para pagar. En ese aspecto, los tipos fueron bastante hábiles de poder entrar con ese discurso, que el precio es bastante, y está dirigido hacia la juventud mayormente. ¿Mm? Esa es la cosa, ¿ya? Pero es interesante la forma como ahí se ve la amenaza de los posibles competidores, los que entran al mercado. Ahí tienes un caso, ¿cierto? Y todo el resto se puso en guardia, por supuesto, ¿ya? Y yo estoy seguro que en un par de años más va a entrar otra empresa más, y otra más, y así. Sí, ahora la otra compañía, cuando hacen la promoción, atacan a uno, de hecho. Pero lógico, pues si es el enemigo, si es como, hace cuenta que es el cuerpo, ¿ya? Entonces crean los anticuerpos para atacarlo. Hay que atacar el virus que está entrando. Claro, claro. Lo que sí, la propaganda que tienen ellos, la publicidad es bastante agresiva. No me gusta mucho. No me gusta. La encuentro dirigida a un sector muy joven, pero demasiado egoísta. No sé, demasiado individualista. Esa es la palabra. ¿Ya? Me da la impresión. ¿Ya? Bueno, muchachos, este es una segunda pata, ¿ya? Porque yo la verdad es que había preparado en un principio, empezaba por esta lámina, ¿ya? Tal como está, lo mismo que está ahí, lo mismo que dice aquí el gato con Alicia, ¿ya? Ahí me encanta esta parte, ¿ya? No sé si ustedes cuando vieron Alicia en el País de las Maravillas, ¿cómo se llama?, notaron esta conversación. La mayor parte no, yo tampoco. Después me di cuenta. ¿Ya? Entonces, el objetivo general del curso es estimar beneficio y costos relevantes de un proyecto. Ya lo estamos hablando. Formular y preparar y evaluar proyectos de inversión. Los negocios en el marco de una economía de mercado. Es lo que tenemos nosotros, se llama economía de mercado. ¿Ya? Elaborar recomendaciones fundadas sobre los proyectos que evalúan, apoyando la toma de decisiones de inversión. Interpretar resultados obtenidos de la evaluación de un proyecto bajo diferentes métodos. ¿Cierto? Bueno, después, los contenidos, viene la formulación de proyectos, las matemáticas financieras, que lo vamos a ver, la elaboración del flujo de caja privado, los indicadores de la evaluación, ¿cierto?, que el TIR, el BAN, etc. La optimización de los proyectos, la evaluación de proyectos bajo incertidumbre. Y esto va a quedar afuera porque es la evaluación social de proyectos, que no lo toco en este curso porque no da para tocar este curso. Sino el tiempo, necesitaríamos otro medio año para hacer esto. ¿Ya? Si esto es harto, esto es mucho más. ¿Ya? Entonces el objetivo es aprender a identificar y definir proyectos, organizando secuencialmente el proceso de evaluación. ¿Cierto? Pero del proyecto de inversión. Es decir, de algún modo disminuir esa incertidumbre que yo les hablé en el principio. ¿Ya? Entonces los contenidos del proyecto va a estar por el concepto de proyecto, contexto de mercado, que es el análisis estratégico, ya se puso inestable, ¿ya? Formulación de proyecto, los ciclos de vida de un proyecto, los niveles de evaluación, tipos de proyecto y la presentación de proyecto. Bueno, de la bibliografía ustedes pueden buscar en internet el libro que se llama Formulación y Evaluación de Proyectos del señor Nasir Sapaj, ¿ya? Ahí puede estar el capítulo 1. Entonces, la definición que nos hace el señor Sapaj, ¿ya?,
dice que un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana. Miren qué interesante. Es decir, lógico, lógico. ¿Por qué? Porque el proyecto lo que busca es satisfacer una necesidad humana. Pero para satisfacer esa necesidad humana, va a buscar la solución más inteligente a ese problema. Eso es todo. ¿Ya? Ahí se centra en lo que llamamos el proyecto. ¿Ya? No sé si tienen algo que decir al respecto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, La pregunta mía es, ¿está muy aburrido esto? ¿Es muy latoso? ¿Vamos bien? No, solo que su internet está un poco malo, profe. Se escucha un poco cortado. ¿Qué quieres que te diga? Claro. La verdad es que no sé por qué se me ha puesto tan malo este internet. Antes no era así, ¿ya? Le digo Se tiene que sinceramente. cambiar a WOM. ¿Ah? No Se tiene sé, que cambiar a WOM. a WOM. No, la verdad es que lo adquirí, este route y todo el cuento, yo no tenía antes internet porque era la universidad. Y no había necesidad porque las clases eran presenciales. Pero bueno, tuve que contratar este servicio. En un principio era una maravilla, no tenía ni un problema, ¿ya? Pero ahora es como que la cosa no está muy buena, que digamos, ¿ya? Espero de algún modo que esta cuestión se normalice. Bueno, sigamos. Proyecto, ya dijimos, es una idea de asignación de recursos que sigue un objetivo y que genera beneficios y costos, justamente. Es decir, aquí siempre el proyecto va a tener beneficios, pero también va a tener costos, pues, muchachos. Y estos costos pueden ser cualitativos o cuantitativos, tanto para el realizador del proyecto como para terceros. Por ejemplo, el reemplazo de una tecnología obsoleta. Por supuesto, necesitamos nosotros evaluar un proyecto para reemplazar esa tecnología. Plantación y tala de un bosque de pinos. Lanzar un nuevo producto. Mejoramiento de una carretera. ¿Cierto? En fin, siempre va a haber ideas. Entonces, en la evaluación del proyecto aborda de forma explícita el problema de la asignación de recursos escasos en forma óptima. Eso es lo que se busca. Buscar que la asignación de todos los recursos que vamos a emplear se haga en forma óptima. Óptima tiene que lleva a lo que hablamos recién, que la parte operativa sea la mínima posible y la parte de costo sea el mínimo costo. ¿Ya? Entonces, recomienda al tomador de decisiones a través de distintas metodologías. ¿Ya? ¿Para qué? Para determinar la conveniencia de una acción o un proyecto. Pero, ojo, no va a ser nunca la única alternativa a considerar. Siempre pueden haber otras. ¿Ya? ¿Qué busca el proyecto? Identificar, medir, valorizar cuantitativa y cualitativamente los beneficios y costos, ya sea para las personas o instituciones relevantes. ¿Ya? Entonces, el proyecto como un proceso, si lo miramos nosotros, vamos a tener primero una idea. La idea es identificar los problemas que pueden resolverse y también están dentro de eso las oportunidades de negocio que pueden aprovecharse. Esta es la idea. Después viene una otra etapa que se llama la preinversión. Entonces, esta etapa se prepara y evalúa el proyecto de manera de obtener de él el máximo excedente económico, de alguna manera, a lo largo de su vida útil, realizando para esto estudios de mercado, estudios técnicos, estudios económicos y financieros y otros. Después que se aprueba la etapa de la preinversión, empezamos con la etapa de la inversión. Y aquí ya el asunto se echa a caminar el proyecto. Es decir, aquí se diseña y se materializa físicamente la inversión, ¿ya? De acuerdo a lo especificado en la etapa anterior. Es decir, aquí se especifican todos los elementos que van a inferir
en lo que llamamos inversión. Ahora, si aquí se ve que la cosa no va a resultar, entonces hasta aquí llega el estudio. Si esto se aprueba, entonces pasamos a la inversión. Y de la inversión pasamos a la operación. Aquí se pone en marcha el proyecto ya definitivamente. Y se concretan los beneficios netos que fueron estimados previamente. ¿Ya? Entonces, el proyecto siempre tiene una vida útil. Tiene un horizonte de tiempo. Entonces, tenemos la idea, después viene el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Y dentro del perfil, la prefactibilidad y la factibilidad está la preinversión, que esto es el plano de las ideas. Pasamos de la factibilidad a la inversión, ¿cierto? Porque tenemos la preinversión, terminamos aquí y pasamos a la inversión, que es el diseño y ejecución. Y finalmente, la operación. Esto llamamos nosotros el plano de las acciones. Aquí está todo dentro del plano de las ideas. ¿Ya? Aquí se pone ya físicamente en acción todo. ¿Ya? Entonces, cada una de ellas busca reproducir el ciclo de vida del proyecto, de manera que a medida que se avanza en las etapas, estos estudios van tomando mayor profundidad. Claro, van tomando cada vez mayores relaciones que se van intercambiando, se van profundizando otras, y al mismo tiempo vamos reduciendo la incertidumbre que yo les hablé al principio, respecto a los beneficios netos esperados del mismo. Es decir, va a haber una secuencia iterativa, ¿cierto? Iterativa en el sentido de que yo hago este paso, me transmite a otro y así. Esto tiene por objetivo evitar elevados costos de los estudios y poder desechar en las primeras etapas de los proyectos que no son adecuados. Entonces, cada etapa se presenta en la forma de un informe, cuyo objetivo fundamental es presentar los elementos que intervienen, orientados claramente a la toma de decisiones, de abordar o proseguir la idea. O sea, de abandonar o proseguir la idea. Entonces, aquí está lo mismo que hablamos recién, ¿ya? El grado de incertidumbre versus los costos en el tiempo. ¿Ya? Entonces, para la generación y análisis de la idea del proyecto es fundamental contar con un buen diagnóstico. Eso es importante. La idea debe surgir de necesidades insatisfechas, nuevamente recalcamos aquello, de objetivos o políticas generales de la organización, de un plan de desarrollo. Se debe establecer su magnitud, a quienes afecta y la confiabilidad de la información utilizada, así como también las alternativas disponibles. Del análisis de todo esto va a surgir la especificación precisa del bien que se desea construir o el servicio que se pretende dar. Y se van a adoptar las decisiones de abandonar, postergar o profundizar la idea del proyecto. Entonces, cuando hablamos a nivel de perfil, lo que buscamos es buscar antecedentes que permiten establecer un juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico-económica de la idea del proyecto. Tenemos que identificar los beneficios y los costos pertinentes respecto de la situación base, es decir, situación actual optimizada, sin incurrir en mayores costos para medirlo y valorarlo. Se debe incluir un análisis preliminar de los aspectos técnicos, estudios de mercado y los de evaluación. Y se tiene que utilizar también estimaciones gruesas, ¿cierto?, de los beneficios y costos. Cuando hablamos de estimaciones gruesas, es porque estamos hablando a nivel de perfil. Entonces, son la idea de los grandes números, como decimos nosotros. Es decir, más o menos cuánto es lo que saldría esto. Bueno, por lo que a un amigo le sale tanto, a otro le sale tanto, y así siempre la persona busca información con aquellos que ya hicieron alguna forma el mismo paso, el mismo proyecto, ¿ya? O algo parecido. Cuando hablamos de la prefectibilidad, aquí vamos a examinar con mayor detalle las alternativas viables. Entonces, desde un punto de vista técnico y económico, va a darle mayor énfasis en la etapa de medir los beneficios y los costos. Se va a basar la información en fuentes secundarias, ¿cierto? Siempre se va a preguntar. Entonces, buscamos también sensibilizar los resultados.
Entonces acá se decide abandonar el proyecto, postergar o profundizar también. Es decir, cada etapa, de alguna manera, le hacemos el análisis de seguimos, abandonamos o postergamos. Entonces, cuando hablamos de la prefactibilidad, ojo, tenemos que hacer un estudio de mercado, un análisis tecnológico, un tamaño y localización, análisis de los aspectos administrativos, análisis de los aspectos legales. Fíjense que todo apunta y de ninguno de ellos puede quedar afuera. El estudio de mercado, por supuesto, va a estimar los ingresos e incluir el estudio de la oferta y la demanda. Es decir, de alguna manera nosotros vamos a saber si existe una determinada demanda para esto y qué oferta hay existente hoy día en el mercado. ¿Hay o no hay oferta? ¿Cierto? Vamos a buscar un análisis tecnológico y decir qué tipo de equipos, qué tipo de materias primas y qué procesos se necesitan para determinar los costos del proyecto. Y también el tamaño y localización. ¿Ya? Esto es importante también, porque si no, yo voy a instalar, supongamos, ¿ya? una tienda, no sé, pues de zapatos, y por la vereda pasan, no sé, pues 5 personas al día, indudablemente que la demanda que pueda tener es bastante poca. O si yo tengo una fábrica, supongamos, de adocretos, y en la parte principal del adocreto es la arena, y resulta que los acopios de arena están en los ríos y quedan como a 50 kilómetros de distancia, indudablemente la localización no es muy buena, ¿cierto? Me convendría estar lo más cercano posible a esa fuente. Entonces, la localización del proyecto debe considerar el tamaño de la planta, es decir, qué porte, la identificación y localización de los centros de abastecimiento, como yo le decía, de los insumos, canales de distribución y consumo. Después vienen los aspectos administrativos. Aquí vamos a tener que determinar componentes de costo fijo, es decir, cuáles son los recursos humanos, cuáles son los recursos físicos y cuáles son los recursos financieros. Y el último, los aspectos legales, que son los más importantes, que muchas veces no se estudian al principio. ¿Ya? Conocer las restricciones de este tipo que limitan el proyecto, es decir, el grado de tributación, los permisos ambientales, etc. ¿Ya? Me acuerdo hace muchos años atrás, había una empresa de celulosa que estaba en el sur, que esta empresa de celulosa no había hecho aspectos de tipo ambiental en cuanto a sus desechos, los riles que se llaman. Y simplemente todo lo que emanaba de esa empresa lo botaban a un río que había, un afluente, y resulta que ahí era el hábitat de unos cisnes. Y los cisnes empezaron a morir. ¿Ya? Y de la noche a la mañana alguien notó aquello, hubieron las denuncias, fue muy sensible a la población existente, se organizaron marchas, tomas y cuanto diablo, y la empresa estuvo casi a punto de cerrar. Fíjense, solamente por no haber ha hecho el análisis pertinente de qué es lo que hacían con sus riles, si los procesaban o no. Los tipos, por ahorrarse el proceso, prácticamente tuvieron que casi cerrar la empresa. Y apurados, ¿ya? Tuvieron que implementar una planta de procesamiento que le permite procesar los riles. Si no, buenas noches los pastores. ¿Se dan cuenta? Que no puede quedar nada afuera porque después es caro eso, resulta caro. Supongamos que yo instalo una fábrica de procesamiento de cuero, una curtiembre. ¿Han estado cerca ustedes de alguna curtiembre una vez? ¿Ah? No. No. Bueno, la curtiembre, cuando se procesan los cueros, se hace con químicos. Y uno de los químicos es el ácido sulfídrico, que es una emanación putrefacta, esa es la palabra, ¿ya? Muy fuerte, como huevo podrido, ¿ya? Imagínense lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, tenemos dos cosas: la emanación de los olores al ambiente y lo otro, el procesamiento de esos residuos químicos. Ya, supongamos que la empresa
ve ese aspecto y no tiene ni un problema, los residuos químicos los procesa debidamente, ¿ya? Y pasa las normas de calidad invictas. Pero quedan los olores. Pero cuando se instaló aquella planta, no tomó en cuenta el crecimiento de la población existente. Y al cabo de 10 años, esa empresa quedó encerrada dentro de las poblaciones que se construyeron. Díganme ustedes qué es lo que puede ocurrir. ¿Puede haber intoxicación en los pobladores por la inhalación del...? No hay intoxicación porque no son residuos, ¿cómo se llama?, químicos que afecten a la persona, sino que es el olor. Va a querer El olor, cerrar la fábrica. usted no puede tener un olor putrefacto todo el día, ¿cierto? Y posiblemente eso va a afectar a las personas que están viviendo ahí. ¿Y qué van a hacer las personas? Van a exigir la salida de esa empresa. Así de simple. Es decir, no se estudió el crecimiento de la población a futuro ahí. Es lo que sucede hoy día con los aeropuertos. ¿Ya? Es decir, colocan algunos aeropuertos y a la larga del tiempo se vuelven un problema. Ya tenemos un aeropuerto que está para el lado de, ¿cuánto se llama? Que queda para allá, cerca de Peñalolén, esos lados, y que la fue encerrando la población. Y hoy en día algunos aviones se han caído y tienen problemas. ¿Ya? Aspectos legales. ¿Ya? Después el estudio de la factibilidad tiene que enfocar un análisis detallado y preciso de la alternativa que se consideraba la más viable de la etapa anterior. Ojo. También el énfasis está en medir y valorar en forma más precisa posible sus beneficios y costos. Dada la cantidad de recursos destinados a esta etapa, solo llegarán a ella los proyectos para los que no hay duda de su rentabilidad positiva. Es decir, los que se van a llevar a cabo. Por ello toma más importancia los flujos financieros y la programación de obra. Aquí ya fijarse que estamos hablando de factibilidad, es decir, ya prácticamente los estudios anteriores ya han sido aprobados. Y una vez definido y caracterizado el proyecto, debe ser optimizado en tamaño, localización, momento óptimo de la inversión. ¿Bien? También tenemos que ver cómo coordinar la organización, la puesta en marcha y operación. Determinar el calendario de desembolsos para la inversión. Disponibilidad de equipo y sus plazos. Selección y entrenamiento de personal y administración. Operación y mantenimiento. Esto es importante. ¿Ya? Que de alguna manera hay que buscar selección de personal, acuerdo a lo que se decía, y también el entrenamiento, la capacitación. Fuente y condiciones y plazos de financiamiento. Porque muchas veces los que desean hacer esto no tienen los recursos financieros y tienen que pedir prestado. Entonces, los bancos prestan, las instituciones financieras prestan, y de alguna manera existen plazos de financiamiento y plazos de pago, ¿cierto?, que está de acuerdo a la operación que se está haciendo. Por eso tiene que haber un equilibrio muy bueno. Esta etapa es la conclusión del proyecto, del proceso de aproximaciones sucesivas. Es decir, lo que estamos hablando aquí, por lo general, todos los proyectos se hacen con plata ajena. Son muy pocos, muy escasos los que se hacen con plata propia. ¿Ya? Entonces, hay que ver dos cosas que lo vamos a ver después cuando hablamos de matemática financiera, es la rentabilidad. ¿Ya? La rentabilidad y la tasa de interés. Porque de algún modo, el mismo proyecto tendría que financiar los pagos. ¿Ya? Entonces, la evaluación no es solo útil para personas o organizaciones que son dueñas del proyecto, sino también quienes las financian o autoridades pertinentes. Según para quién se evalúa. Entonces, el proyecto afecta de diferentes maneras a los agentes involucrados. Y estos tienen, por lo general, diferentes objetivos e intereses. Por ejemplo, proyectos de vertedero para las comunas del centro sur de Santiago. Necesitamos un inversionista, van a participar inversionistas, van a participar municipalidades, vecinos del sector, vecinos de municipalidades y también el país. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a hablar de una evaluación privada. Esta evaluación se realiza desde la perspectiva de un agente económico privado o individual.
ya sea personas, empresas, grupos, etc. ¿Y qué buscan ellos? Primero, medir la rentabilidad del proyecto. Pero tiene que ser con independencia de quién provee los fondos, ¿cierto? Medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos, que en este caso va a ser el dueño del proyecto. Medir la capacidad del proyecto para enfrentar compromisos de pago de deuda, banco, acreedores, lo que recién les acabo de decir. Y el último tipo de evaluación, que sería la evaluación social, que no la vamos a ver, vuelvo a eso, se realiza desde la perspectiva del conjunto del país o de la sociedad. ¿Ya? Pero también la evaluación está según los momentos en que se realice. Momentos, vale decir, antes de llevar el proyecto o después. Es lo que se llama el ex ante. Ex ante se realiza en el periodo de preinversión. Entrega una recomendación sobre la conveniencia de realizar el proyecto. Y el otro, el momento ex post. Es decir, se realiza cuando ya fue ejecutado el proyecto. Y sirve para estimar los verdaderos beneficios del proyecto, encontrar las fuentes de error y generar aprendizaje. Esta es la parte más interesante de todo. Porque todos los proyectos de alguna manera van a generar aprendizaje. ¿Ya? Según la finalidad que va a tener la inversión. El proyecto se busca crear nuevos negocios o empresas. Busca evaluar un cambio, ¿ya? Mejora o modernización de una empresa existente. También, ¿no es cierto? Claro, porque si yo tengo una empresa y quiero modernizarla, tengo que hacer una evaluación. De alguna manera. Según la forma de evaluar. Puede ser tradicional o monocriterio, es decir, un solo objetivo. Generalmente riqueza. Requiere que cada beneficio y costo sea identificado, medido y valorado. Así. Pero también puede ser un multicriterio. Tiene más de un objetivo. En este caso van también riqueza, distribución del ingreso, salud de los habitantes, etc. Por ejemplo, ¿cuánto vale el beneficio por menor pérdida de vidas humanas asociado a ponerse un semáforo en un cruce peligroso? Tendríamos nosotros que ver cuál es el valor de la vida humana. ¿Es infinito? ¿Algunos valen más que otros? ¿Y el semáforo cuánto vale? 5 millones. Y aquí teníamos multicriterio. Accidentes disminuyen de 15 por año a 2 por año. Entonces, 5 millones dividido por 13 vidas humanas. Pareciera así, las cuentas frías, ¿no es cierto? No sirve para ver la conveniencia, sino para comparar alternativas. Así de simple. Cualquiera que sea la profundidad con que se evalúe un proyecto se distingue en dos etapas. Primero, la formulación y la preparación, ya lo hablamos también, en la cual identificamos los beneficios y costos del proyecto y calculamos su magnitud. Es decir, de aquí nosotros recopilamos la información, estimamos información en base a estudios de mercado técnico, legal, organizacional. Y también hacemos la construcción de los llamados flujos de caja. Cuando terminemos el curso vamos a terminar haciendo estas construcciones de flujo de caja. ¿Ya? Y la evaluación es a partir del flujo de caja que busca medir la rentabilidad de la inversión en el proyecto. Ya, muchachos, vamos a quedar hasta aquí. ¿Ya? Nos queda la mitad de este Power. Yo se los voy a enviar hoy día. Léanlo, de modo que tengan ustedes algunas ideas y que me puedan preguntar la próxima clase. Y así hacemos mucho más interactiva esta clase. ¿Ya? Y hablamos todos juntos y intercambiamos ideas. No sé qué les parece, muchachos. Sí, Dígame. Diga, Pablo. ¿Está bien? Sí, me parece buena idea. Ya. Bien, pues, estimados jóvenes. Vamos a quedar hasta aquí y nos estaríamos viendo el próximo martes. ¿Ya? Cuídense harto y pásenlo bien. ¿Ya? Chao, profe, Y ojalá muchas que gracias. la señal de internet sea mejor. Ya, muchachos. Sería todo. Gracias. Muchas Chao, Qué profe, buena gracias. noche.